Muy bien. Hemos llegado a la sección del día jueves. En este día la lección nos describe de manera clara, transparente y diáfana como el cristal lo que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Realmente Dios perdona todo pecado. No hay un pecado que Dios no pueda perdonar. No hay lugar tan bajo donde Dios no te pueda alcanzar. Si te vas a lo alto, ahí está Dios. Si te vas a lo profundo de la mar, ahí está Dios. Dios está en todas partes. No hay cómo ni dónde esconderse de Dios. Escucha bien lo que dice la lección. Quizás ningún otro pecado ha causado tanta incertidumbre y angustia entre los cristianos y ha sido más malentendido que la blasfemia contra del Espíritu Santo. Hace un tiempito atrás, un hombre me decía, yo ya hice el pecado imperdonable. Y entonces yo decía, bueno, ¿y qué es lo que hizo? Yo fue un pecado imperdonable, me dice. Y entonces, hablando con esta persona, me dice, ¿sabes qué fue lo que hice? Pedí que me dieran un trago de alcohol en el nombre de Dios. Esa persona creía que era el pecado imperdonable. Válgame usted saber. Entonces, ¿qué cosa es el pecado imperdonable? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, la Biblia nos da la respuesta. En el libro de Marcos, en el capítulo 3, el versículo 28 dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados. ¿Cuántos pecados? Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias cualesquiera sean. Pero cualquiera que blasfeme en contra del Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces, ¿qué cosa es? Alguna vez Jesucristo estaba hablando y haciendo milagros y él reclamó ser igual a Dios, ser hijo de Dios. Y los fariseos le dijeron, blasfemia has dicho. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, el único que perdona pecados es Dios. Entonces los fariseos le dijeron, tienes hasta demonio. Imagínense qué terrible. Son respuestas de personas que resistían escuchar la voz del Espíritu Santo. Y no solamente lo resistían, sino que lo rechazaban permanentemente. Más adelante nos encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 12, el versículo 10 dice, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, esto es a saber Cristo, le dijeron, demonio tienes, le será perdonado, pero el que blasfeme en contra del Espíritu Santo no será perdonado. O sea, blasfemar en contra del Espíritu Santo. La pregunta es la misma. Entonces, ¿qué cosa es blasfemar en contra del Espíritu Santo? Más adelante nos encontramos con Mateo capítulo 12. Les recomiendo que lo lea todo. Ahí está bien claro. Ahí habla de las palabras y de mucho más. Versículo 30 dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Y siga usted leyendo, por favor. Entonces, ¿qué cosa es esto de la blasfemia en contra del Espíritu Santo? Bueno, algunos piensan que Jesucristo está allí seleccionando algunos pecados más grandes, más chicos. Para Dios, todos somos pecadores, no hay pecado. El que roba, el que mata, el que adultera, fornica, el que toma, el que se endroga, todos somos pecadores. No hay un pecado más grande o más chiquito. Todos son graves ante la presencia de Dios. Todos son infames. Entonces, algunos pecados tienen consecuencias más trágicas. Por ejemplo, cuando alguien mata a alguien, muchas veces cae preso. Puede purgar una condena ahí en la cárcel, lo puede perdonar Dios, pero las consecuencias ahí están. Cuando alguien abusa o usa drogas, cuando abusa de su cuerpo, las consecuencias quedan. Dios perdona, pero las consecuencias quedan. Hay personas que dicen, no, yo no le hago mal a nadie. No. Allí comienza, podría decir yo, lo que sería la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Ahora, este pecado en contra del Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la venidera, sino que es culpable de juicio. ¿Se acuerdan ustedes de Acab, el rey Acab? Dios mandó al profeta, lo mandó y lo rechazó. ¿Se acuerdan ustedes de Sansón? Cómo resistió, rechazó los llamados de sus padres y aún el llamado de Dios, hasta que fue a caer ciego, las consecuencias de rechazar al Espíritu de Dios. Piense ahora en el rey Saúl. Saúl también resistió al Espíritu Santo y resistía aún al profeta de Dios, en este caso que era David.
¿Qué diremos de Judas? Judas fue el primero que Cristo le lavó los pies y este dijo, si este fuera profeta y supiera quién es esta mujer, y empezó él a cavilar en su mente, en su corazón. Él rechazó y rechazó, resistió, y hubo un momento en que ya Judas no escuchó la voz de Dios, por lo tanto blasfemó. Dice aquí, la blasfemia contra el Espíritu Santo, por lo tanto, debe ser entendida como un repudio deliberado y persistente a la obra salvífica de Jesús. Ocurre cuando un individuo voluntariamente y obstinadamente resiste el testimonio del Espíritu de Cristo y la salvación y la gracia. En otras palabras, aquel que resiste, rechaza, se opone y de esta manera deliberada, persistentemente se va en contra de la palabra de Dios que le está hablando. Así es que no estamos hablando aquí de palabras soeces, de decir vulgaridad, estamos hablando más que eso. Dice que es cometida únicamente en el contexto de una actitud de persistente incredulidad abierta, hostilidad hacia Jesús. Blasfemar contra el Espíritu Santo no es un episodio o una acción específico, es un modo de vida determinado. En otras palabras, lo hace una vez, lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Ahora, entonces, ¿cuándo? ¿Hasta dónde alcanza la gracia de Dios? Bueno, realmente no hay un límite, pero usted escoge, yo escojo, deliberadamente. Aquí dice, algunas personas se aferraron obstinadamente a sus propósitos malvados, como los que ya mencioné anteriormente. Ellos resisten, se oponen y rechazan. Su corazón está en tinieblas, está tan entenebrecido que ya no escuchan la voz de Dios, ya no escuchan los gemidos del Espíritu Santo. Cuando el corazón humano está fijo en oposición obstinada en contra de Dios. Dice aquí, y algunos rehúsan conscientemente darle a Jesús el lugar que se merece. El corazón se endurece y no reconoce la verdad del testimonio del Espíritu Santo, del sacrificio salvador de Jesucristo. Así es que ellos eligen voluntariamente, de manera obstinada, rechazar la voz del Espíritu de Dios que les está hablando tiernamente, con evidencias, audible y visiblemente, pero ellos cierran sus ojos y escogen el mal. ¿Se acuerda usted que aquellos en el libro de Apocalipsis dice que estos eran tan terribles que querían morirse? Ellos dicen que blasfemaron en contra de Dios cuando cae fuego del cielo. Ellos obstinadamente rechazaron siempre a Dios. Es una actitud que tiene consecuencia eterna. Por lo tanto, yo te invito y me invito a mí mismo a no resistir, a no rechazar la voz suave y dulce del Espíritu Santo para que podamos mantenernos firmes en la presencia del Señor, resistir los dardos del enemigo y ser más que vencedores por la obra gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.